tiene todo distribuido: cocinas, baños, dormitorios, zonas de estar, comedores. En este caso quiero ver el tema de comedores. Como puedes ver, me da muchísimas opciones de todos los estilos. Aquí la ventaja es que puedo definirle el estilo clásico, moderno o mediterráneo. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy te voy a mostrar 5 sitios web en donde puedes descargar ideas si estás en etapa de construcción para que las puedas implementar en tu proyecto. Cuando estamos en etapa de construcción, siempre es de gran ayuda contar con ideas o puntos de referencia que nos ayuden a decidir cómo vamos a decorar o a distribuir los espacios en nuestra casa, especialmente cuando no hemos podido contratar a un profesional de la construcción para que nos ayude con este tema. Es por eso que hoy te voy a mostrar 5 sitios que te ayudarán a obtener inspiración para el diseño de los espacios de tu construcción. La primera página que vamos a ver es esta que se llama home.by.me. Aunque tiene otras utilidades, como podemos ver por acá, en este caso nos vamos a centrar exclusivamente en la pestaña que dice Inspiración, donde si nos posicionamos aquí, se abren más pestañas que nos dice ideas de diseño de cocinas, ideas de diseño de salones, ideas de diseño de baños. En este caso vamos a darle clic a ideas de diseño de baños, en donde se nos desplegarán muchísimas fotografías con bastantes ideas que podemos aplicar en nuestro diseño de baño. Vamos a buscar una que nos guste. Por ejemplo, en mi caso, pudiese ser algo como esto. Y aquí podemos tomar algunas ideas que pudiesen ser las luminarias, pudiese ser la disposición de los aparatos sanitarios, los muebles, etcétera. Esta página en especial tiene algunas otras funciones, solo que son un poco más complicadas, pudiesen ser de paga, y el único inconveniente que sí veo es que está algo pesada la página, y vaya que mi computadora no es algo potente, pero igual se traba. Pero aquí te da la oportunidad de ver un diseño en 3D, de poder navegar de alguna manera por el espacio, verlo de diferentes ángulos, y también puedes optar por ver en 2 dimensiones como si fuese un plano. Posiblemente te dé la opción de modificarlo, pero en este caso no nos vamos a meter en ese tema. La segunda página que vamos a ver es la de archdaily.com. En este caso podemos irnos a lo que son proyectos. Aquí ya nos da varias alternativas, categorías, países, arquitectos. Si estamos buscando algún estilo en particular, vámonos aquí a la pestaña de categorías y aquí vamos a buscar lo que nos interesa en este momento. Voy a traducir la página para que me aparezcan las categorías en español. Aquí en este caso pues me interesa arquitectura residencial, aunque pudiese ser diseño de interiores. Vamos a arquitectura residencial y en este caso voy a buscar casas. Ahí hay otras opciones, hay apartamentos, desvanes, convivencia, áticos, etcétera. En este caso me voy a ir a casas y aquí me van a aparecer bastantes opciones de algunos proyectos arquitectónicos. Esta página no es tan versátil o como otras páginas que veremos más adelante. Son básicamente, vamos a darle clic a esta casa en la playa. Sí trae muchas fotografías del proyecto, pero tiene un catálogo un poco más compacto. Entonces, esta pudiese ser otra opción para que saques inspiración para tu proyecto. La siguiente página es la de Homify.
Homify.com. Ya que estamos aquí en la página, nos vamos a mover más hacia abajo. Igualmente podemos traducirla para que nos aparezcan los textos en español. En este caso voy a ir a la opción de dormitorio y me envía una página que me da bastantes opciones en las que puedo hacer clic. Vamos a buscar una que nos llame la atención. Por ejemplo, esta. Y aquí nos muestra algunas fotografías con diseños que podemos implementar en nuestro proyecto. Por aquí podemos ver otra. Desafortunadamente esta página no nos da tantas opciones, nos da en la mayoría de los casos una imagen desde un solo ángulo, pero muy bien te puede servir como referencia. La siguiente opción, y que es que mucha gente usa, es la de Pinterest. Aquí pues basta irnos a la pestaña de explorar y aquí vamos a poner lo que estamos buscando. Por ejemplo, aquí en este caso voy a poner diseño de cocina y me enviará de inmediato a muchísimas páginas que tienen diseños para cocinas. Por ejemplo, esta me llama la atención, la abro. Si tengo suerte encontraré muchas imágenes, aunque en otras ocasiones pues son imágenes individuales, pero es una página que te puede mostrar videos, te puede mostrar demasiadas opciones. Es una buena alternativa para buscar ideas o inspiración. Por ejemplo, esta. Por último, te voy a mostrar la que para mí es la preferida y es la de house.es. Esta tiene una interfaz mucho más amigable. Tiene todo distribuido: cocinas, baños, dormitorios, zonas de estar, comedores. En este caso quiero ver el tema de comedores. Como puedes ver, me da muchísimas opciones de todos los estilos. Aquí la ventaja es que puedo definirle el estilo clásico, moderno o mediterráneo. Vamos a elegir algo moderno. Puedo escoger colores, materiales, etcétera. Vamos a ver alguna que me agrade. En este caso me llama la atención esta. La ventaja es que aquí nos da varias imágenes del mismo proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos otra toma de esta misma área. Por acá ya nos pasamos al baño, así es que si nos gustó este proyecto, el estilo que tiene este proyecto, pues podemos ir viendo cómo se resolvió. Y así podemos tomar más ideas, podemos ver las ideas de cielos falsos, las ideas de acabados, etc. Esta es una de mis páginas favoritas para ver lo que está en tendencia, detalles como mobiliario, cielos falsos, etc. Espero que esta información te sea de utilidad. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y nos vemos en el siguiente.